Creo que somos un equipo, todos los que hoy estamos en esta sala, un equipo que vestimos una única camiseta, la camiseta de Vizcaya y la camiseta de Euskadi. Quiero agradecer a los que además estáis animando al equipo, los mentores y las mentoras que a primera hora nos contabais vuestra experiencia y las personas que, no contentos con lo que habíais conseguido, queríais acelerar vuestro crecimiento. Creo que somos un equipo y así debemos verlo. Vizcaya no deja de ser un muy pequeño territorio al que le ha tocado competir en un mundo global y abierto, y para eso no nos queda otra que cooperar, que competir con inteligencia y que adaptarnos a las circunstancias, por muy complicadas que éstas sean. Si a Vizcaya le va bien es porque a sus empresas le va bien, y yo creo que esto es algo que no deberíamos perder de vista. Y si a Vizcaya le va bien porque a sus empresas le va bien, le irán bien a los servicios públicos que desde las administraciones públicas tenemos que prestar, le irá bien también al conjunto de actuaciones que en el ámbito de lo público podamos realizar. Normalmente en la política tendemos a hablar mucho del gasto y del gasto público. Y a mí hoy me gustaría hablar más del ingreso, no tanto del gasto. Tenemos que mimar el ingreso público. Sin ingreso público no hay gasto público. Y el ingreso público se genera a partir de la creación de riqueza en nuestro entorno. Y quien genera riqueza en nuestro entorno sois las empresas, sois los empresarios, las empresarias, los emprendedores y las emprendedoras. Tenemos no solo que acompañaros, sino que mimaros para promover vuestra competitividad. Tenemos, por lo tanto, que volcarnos desde las administraciones públicas y, desde luego, desde la Diputación Foral de Vizcaya, para que, al final, los números cuadren y que los números cuadren sean que los ingresos públicos sean capaces de afrontar las demandas sociales que nos exigen gastos públicos. Quisiera daros algunos datos porque creo que son importantes. En estos momentos en los que los grandes indicadores macroeconómicos apuntan a que hemos dejado atrás la recesión, en estos momentos en los que parece que empezamos a caminar poco a poco hacia la salida de la crisis definitivamente, en estos momentos en los que, también hay que decir, hace falta prudencia porque nos queda mucho camino por recorrer, en estos momentos, el año 2014, hemos finalizado la recaudación de la Diputación Foral de Vizcaya en los mismos términos que el año 2006. Esto es un ejemplo y un dato de cómo nos ha impactado la crisis. El año 2012, poco después de iniciar la legislatura que ahora va a finalizar, en mayo de este año, pusimos en marcha el Plan de Relanzamiento de Pymes y Autónomos. En aquel momento, la Diputación Foral de Vizcaya se comprometió en un encuentro como este, en aquel momento en el Museo de Bellas Artes, a poner en marcha un plan que pudiera apoyar a 2.300 pymes de Vizcaya. El año 2014 habíamos logrado apoyar a 1.962 pequeñas y medianas empresas. 1.962 pequeñas y medianas empresas que teníais en conjunto un empleo de 44.346 personas. Es decir, que estábamos cumpliendo aquello que habíamos dicho que íbamos a hacer. Este año es el último año del plan. Este año le vamos a destinar al plan 21 millones de euros para 3 ejes, que son los 3 ejes que conocéis y que se repiten: innovación, inversión e internacionalización. 3 ejes que pretenden apoyaros a 625 nuevas pequeñas y medianas empresas, que pretenden apoyaros a consolidar 10.000 puestos de trabajo y que pretenden, al final, ayudar a mejorar la competitividad de vosotros, lo cual es, de hecho, competitividad del territorio de Vizcaya. Intentamos ser una mano amiga que ayude en ese cometido de mejorar la competitividad del territorio,
porque la crisis nos ha golpeado y muy fuerte. Hemos hecho recientemente un diagnóstico de la competitividad de Vizcaya y la verdad es que la batalla de la crisis nos ha dejado heridas profundas. Heridas profundas. Un par de datos, porque no quiero aburriros hoy con datos. Hoy tenemos un 20% menos de valor añadido bruto industrial en Vizcaya. Y tenemos un 30% menos de valor añadido bruto en el sector de la construcción. Y esto, al final, se ha convertido en pérdida de miles de puestos de trabajo. Esas son las grandes heridas que nos deja la crisis. Pero quiero reivindicar hoy aquí el que estáis vivos. No solo hemos resistido, sino que en algunas cuestiones hemos dado pasos de gigante. Y quiero centrarme en esos pasos de gigante. Hoy tenemos un 35% más de empresas exportadoras e internacionalizadas que el año 2008. Y eso es muy positivo. Hoy tenemos muchísimas más realidades en el ámbito de la cooperación interempresarial de las que teníamos el año 2008, porque la crisis nos ha ayudado y a veces nos ha obligado también a aliarnos, a buscar consorcios, a buscar instrumentos que permitieran a pequeñas y medianas empresas con un tamaño poco competitivo en el ámbito internacional alinearse, a juntarse para poder competir globalmente. Y esa también es una cuestión, en mi opinión, muy positiva. Pero creo que ha llegado un momento de cambio, un momento en el que todos los indicadores, como decía hace un momento, están girando hacia signos verdes y cada vez menos rojos. Y quiero pediros que aprovechéis el momento para invertir, para crecer y para generar empleo. Cuando le escuchaba a Benjamín que habían creado 80 puestos de trabajo cualificados el año 2014, pensaba, espero que muchos de esos lo hayan sido aquí, en Vizcaya, no solo en el extranjero. Quiero pediros, por lo tanto, ese compromiso, porque solo contamos en este país y en este territorio con un gran recurso, que es el capital humano. Básicamente son las personas formadas, personas capacitadas, personas comprometidas, y creo que además hay que aprovecharlas porque en el medio plazo nos van a hacer falta todas las que están y otras muchas más. No tenéis más que mirar al envejecimiento de la población activa que tenemos enfrente de nosotros todos los días. Os pido que aprovechéis el talento de nuestra juventud, que aprovechéis ese talento y le ofrezcáis una oportunidad de demostrar de lo que es capaz, porque contamos con una generación realmente muy bien formada, con visión internacional, hemos visto la importancia de la visión internacional, también con algo muy importante hoy en día, eso que algunos denominan mente digital. Aprovechad a esa juventud, porque la pequeña y la mediana empresa, si algo es y va a tener que seguir siéndolo, es flexible, dinámica, inteligente, para competir en un mundo global y cada vez más complicado. Creo que ha pasado lo peor y que se abren muchas oportunidades. En el ámbito de la administración pública también tenemos que hacer muchos deberes, también tenemos que dar un paso en la innovación de las políticas públicas, también tenemos que adecuar muchos de nuestros programas a las nuevas realidades que ya están aquí, no que vienen, sino que ya están aquí, y creemos que es el momento también de buscar nuevos programas en ese sentido. Estamos trabajando para que el futuro en Vizcaya contemos con nuevas herramientas en el ámbito de la innovación, de la internacionalización y de la inversión. Creo que la crisis nos ha demostrado que lo debíamos hacer y por eso tenemos que aprovechar los nuevos tiempos. Un último mensaje para las pequeñas y medianas empresas. Hay que limitar el caballo de Troya. ¿Sabéis cuál es la metáfora y el mito griego del caballo de Troya?
Creo que tenemos varios caballos de Troya en el mundo porque contamos afortunadamente con grandes empresas ya situadas en el mundo. Creo que es el momento de montarse y esconderse en ese caballo para aparecer en esos lugares del mundo en donde hay grandes oportunidades para seguir creciendo, vendiendo, innovando e internacionalizándose. Muchas lo estáis haciendo, es complicado, es un proceso largo, pero muchas lo estáis haciendo, habéis demostrado que se podía hacer y lo habéis hecho bien. Por eso, eskerrik asko.